A continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a cerrar la semana productiva y le doy la más cordial de las bienvenidas a usted que está allá en su casita y que es nuestro invitado especial de todas las mañanas. Contra todos los pronósticos, los diputados eligieron al señor Apolonio Tovar como nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, sus primeras declaraciones fueron: yo no trabajo para el Frente, no he sido financista del Frente, me obligaron a, si me dan trabajo ahí, me descuentan de la planilla para poder darle dinero a los partidos políticos. Y pues todo, no. Nadie le preguntó sobre las causas abiertas en su contra, pero no sé si hubiese dicho que sí o que no. Pero bueno, fíjense cómo están las cosas en la Asamblea Legislativa. El presidente en medio de una polémica porque lo involucra un testigo de clave Noé en ser financista de pandillas y a otros funcionarios más, ¿verdad? Del Frente y de Arena y del FMLN. Pero bueno, resulta que parece ser que la elección, del acuerdo de elección del procurador para la defensa de los derechos humanos, negociaron la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y hoy parece ser que don Mario Ponce no tiene seguro nada, ¿verdad? En el protocolo de entendimiento. Arena quiere la continuidad, o al menos eso es lo que se ha desprendido, ¿verdad? También hemos sabido de la intención de otros partidos políticos, como el PDC, de también ganarle el mandado a don Mario Ponce, ¿verdad? Y como dicen, el viejo adagio, ¿verdad? Que del plato a la boca se cae la sopa. Vamos al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en el único, el original, debate femenino. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, ya sin más preámbulo, porque entramos tardecito, aquí está conmigo la licenciada Bessie Ríos. Buenos ya te iba a días. decir Saraí, porque es el puesto de Saraí. Porque es que nos hemos cambiado para variar. Está bien, me parece. Vea que está bien. Sí. Buenos días, un placer estar aquí con la compañera, contigo y con todos los que nos están viendo Sí. aquí en casita. Eso es lo que discuten antes de entrar al aire. La combinación de los Sí, colores. licenciada Julia Evelyn Martínez, infaltable con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un saludo muy cariñoso para todos quienes nos ven. Bueno, aquí también con nosotros, licenciada Saraí Molina. Buenos días, un placer estar acá nuevamente, aunque en cambio de posición, pero yo quería... Pero nunca de principios. Pero nunca de principios. Yo quería aprovechar para darle el pésame a las familiares de la compañera Karen Noemí Reyes, que es una de las personas que falleció en la colonia Bellavista de San Marcos. La compañera era trabajadora de la fábrica en la que yo laboro, y pues miembro del sindicato, ¿verdad? Entonces es lamentable que estas situaciones se sigan dando. Los alcaldes no hacen obras de mitigación en esta zona, ¿verdad? En la alcaldía de San Marcos específicamente. Ya van 2 años consecutivos en que se habían dado estas situaciones y lamentablemente la compañera falleció, ella y su esposo, y ha dejado a un niño de 5 años en la orfandad. Orfandad, que es terrible. Qué trágico, ¿verdad? Qué trágico. Y son, pero son tragedias que se pueden evitar
si el gobierno incluyera en el presupuesto general de la nación todas estas obras de mitigación de riesgos y sobre todo que incluyera programas de construcción de vivienda social segura y accesible para la familia salvadoreña, porque esto no es que la naturaleza es que tiene la culpa, no, aquí los que tenemos la culpa somos como sociedad, como Estado, de que no tomamos conciencia de la alta vulnerabilidad ambiental de nuestro país, de nuestro territorio, y eso puede solucionarse. Pero revisemos, por ejemplo, lo que es el presupuesto general de la Nación 2020, el Ministerio del Medio Ambiente, que es responsable de la realización de obras como esta, se le ha disminuido el presupuesto. Así es que yo creo que que no se nos vaya a olvidar de que estas personas que han muerto, son 6 personas, me parece que en total, sí, que han fallecido, todas estas personas también que están desplazadas y que se encuentran en los refugios. Uno dice, ay, pobrecitos, que sí, pero una vez que ya sale el sol, como que se nos olvida. No, esto está ahí, es una causa estructural de la injusticia en El Salvador y esto solamente el Estado lo puede resolver. Pero para eso se necesita que el presupuesto general de la nación refleje esas prioridades y esa intencionalidad de prevenir y que no vuelvan a suceder estas tragedias. Y también el tema de los gobiernos locales, porque hay una realidad, el lugar de deslizamientos no es la primera vez. Ya van 3 años, 3 años, este tres es o el 2 tercer años año seguidos, que en el mismo lugar, en el mismo deslizamiento, lo que hacen es ir a poner llantas, disque para hacer plásticos pone para que no se vea. Y eso, pues, a la postre no soluciona el problema. Se dan las tragedias como lo que está sucediendo en Santa Lucía. La cárcava de Santa Lucía se empezó a hacer en 2008. Gastaron $1 millón, dicen don Gerson, el albañil del pueblo, para arreglar esa situación. ¿Y qué pasa 10 años después? Es una cárcava peor, ya se ha comido más de 6 casas y ahora todo el mundo, la gente del FMLN dice, bueno, que solucionen ahí. Sí, nadie tiene que solucionar, pero ¿por qué no solucionaron ellos también? Es importante que se reconozca que se dejó en abandono. Y entonces yo voy a mi pregunta. Ustedes abandonaron Ilopango, la Santa Lucía, y ustedes querían que en 2018, 10 años después que inició la cárcava, la gente votara por usted. ¿Quién fue el malagradecido? No, para recordarle a la diputada que dijo que la gente malagradecida. No, y fíjate que pasa otra cosa también, que la gente les avisa de todas las situaciones que hay. Aquí en el país debería de haber un mapa de riesgo, ¿verdad? Y como decía Julia Evelyn, el presupuesto necesario para hacer obras de mitigación en el momento adecuado. Bueno, en el debate femenino yo en el 2016 planteé el problema de los 2 socavones que están en el lecho de la quebrada del Piro, a la altura de Insaforp y un canal de televisión, que hasta la fecha todavía no se han hecho las obras necesarias. Esos socavones en 3 años han tenido que crecer más. Y no solo está en peligro un edificio público como es el del Insaforp, sino que la colonia que está ahí aledaña, que se puede pasar la misma situación que en la Santa Lucía. Ya nosotros estamos un poco hablando con el ministro de Obras Públicas y aprovechar para pedirle que realmente atiendan la situación. Para los que ¿verdad? no saben, de Insaforp baja la quebrada, el Piro, sí, ahí y cruza por la Panamericana, pasa por una parte del edificio Bicentenario, que es de una cadena de televisión, y a la orilla de un centro comercial que está por ahí, de ahí cae así. Entonces, toda esa área tiene como una bóveda. Como una bóveda. Ahora, los flujos hídricos son el doble o triple, quizás, pero entonces habría que ver si va a soportar. Miren, el drama de la Santa Lucía refleja, creo yo, y muchos así lo advierten, y también la irresponsabilidad de los gobiernos en el pasado. Y no les gusta hablar del pasado, pues, pero ¿a quién señalar de permitir que se construyan 455 casas en un terreno donde no tiene las condiciones para poder construirse esas casas? Y es ceniza volcánica. Exacto. ¿Quién le va a responder a esas 6 familias que ya se las tragó la cárcava la vivienda? Pero además, aquí dan permiso. No es lo peor, 25 cárcavas hay en Ilopango. Solo en Ilopango. Porque han construido
han construido áreas habitacionales, le dieron permiso para construir a empresas constructoras y a instituciones financieras en lugares donde no era posible. Pero miren, pero esa es las cosas en que hay que ponerle atención, y sobre todo yo hago un llamado también al presidente de la República a que no se desespere con este tema de que hay que acelerar los permisos de construcción, porque cuando una institución tarda en conceder esos permisos de construcción, no solamente lo hace porque es una burocracia o ganas de fregar a las empresas, sino porque hay que hacer los estudios de suelo, hay que hacer los estudios de impacto ambiental, hay que hacer los estudios de disponibilidad de agua y de muchos otros más. Y entonces, muchas veces por eso es que no se conceden esos permisos. Pero ahora el presidente y también algunos sectores de Casalco están ahí felices y porque ya van a acelerar de manera express los permisos de construcción y sobre todo de proyectos habitacionales, ¿verdad? En ese sector de la Maferrer Norte, en el sector de la Cordillera del Bálsamo, etcétera, que son zonas que son vulnerables, son vulnerables, altamente vulnerables, y claro que pueden construir casas en un corto plazo y generar empleos y reactivación económica, pero al cabo del tiempo eso es como un boomerang, se regresa hacia la sociedad y termina creando más daños de los beneficios que originalmente se generaron. Mire, yo solo quiero traje este dato porque quería compartirlo en este panel y también con los y las televidentes. Estaba revisando un estudio de INCAE, que es el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. INCAE, una institución de prestigio a nivel no solo centroamericano, sino que a nivel latinoamericano. Hizo un estudio en Centroamérica sobre el tema, las problemáticas de la vivienda, y de acuerdo al INCAE dice que en El Salvador, 8 de cada 10 familias no tiene acceso a una vivienda segura para vivir. ¿Y por qué? Entonces, sí, la gente tiene, a lo mejor se las arregla donde vivir, como las personas que están en esas comunidades que ustedes han mencionado. Sí, que tienen un techo, pero el suelo, el terreno donde están construidos, los techos, las paredes, la ubicación, el servicio de agua potable no son lugares seguros para vivir. Entonces estamos hablando de 8 de cada 10. Y yo creo que en este caso el gobierno de nuestro país debería de volver a leer este informe de INCAE del año 2018, a lo mejor llamar a los representantes de INCAE que hicieron este estudio para que les muestren estos resultados y que tomen conciencia de que el problema de la vivienda y del hábitat seguro en El Salvador no se resuelve solo habilitando algunas escuelas como albergues temporales para la gente, o que la ministra llegue a decirle, mire, le vamos a dar un crédito para que compren esta casa. No, es que no es eso. Necesitamos una solución integral al problema del hábitat, y así más que vivienda, del hábitat en nuestro país. Y esta responsabilidad de esa política integral de hábitat de nuestro país no se la podemos dejar a la empresa privada, no se la podemos dejar al mercado. Tiene que ser responsabilidad directa del Estado y en particular del gobierno. Y definitivamente creo que Bessie y Saraí compartirán tu postura, Julia, en el sentido de que debe de haber más inversión para el tema de la mitigación de riesgos, para el tema de combate de la vulnerabilidad. Eso es inversión, pero aquí solo hay para carreteras, pero además debe de haber un plan de desarrollo territorial en el país, ¿verdad? Claro. Hay que ver puedes construir, la vocación del territorio. Tenemos que comenzar a construir, ya no en rellenos, porque fíjate que, por ejemplo, si te acordás, en el Boulevard del Ejército había un relleno sanitario, un botadero antes, y ahí eran construidos, y así muchas colonias que las han construido con rellenos, y rellenan con piedra, no rellenan con tierra. Entonces, ¿esto qué es lo que acarrea? Que el terreno sea bien vulnerable, bien inestable, y eso es lo que ha sucedido justamente en la Santa Lucía. Pero aquí tenemos que acostumbrarnos también nosotros como salvadoreños a nuevas formas de construcción, porque todos queremos tener jardín, todos queremos tener un peaje patio, y hay que empezar a construir para arriba, porque aquí ya no cabemos, ¿verdad? Hay que empezar a construir complejos habitacionales
para solucionar el problema de vivienda, y de estas personas que están en situación de vulnerabilidad puede ser una opción. Fíjate que es interesante y hay porque construcción antisísmica. hasta ahorita, hace poco había una discusión en redes sobre que los jóvenes ahora no tienen la capacidad económica para adquirir viviendas. ¿Recuerdas? Fue una polémica que se dio en redes y hubieron varias declaraciones ahí. La realidad es que Soyapango, Ilopango y todas estas colonias se crearon porque el desarrollo industrial de este país se hizo desde del bulevar, del aeropuerto. Desde donde están estas fábricas, ahí camino a Santana hasta Ilopango. Sí, ahí está todo el desarrollo. El corredor industrial. Desde Ciudad Arce. Desde Ciudad Arce, que es lo que hicieron en ese momento, bueno, construirles casa a la gente que iba a trabajar en estos lugares. Sí, ahí están las Entonces colonias se de esa crearon época. estas habitaciones. Lo hacía el IBU, el Instituto de Vivienda Urbana. Estas habitaciones para los trabajadores con salarios accesibles. Sí, no hicieron los estudios como corresponde en el caso de Ilopango y también en zonas en Soyapango, pero estas eran viviendas accesibles y este tipo de proyectos eran dignas. Ya no se siguieron impulsando. Ahora lo que tenés es gente que está haciendo edificios, pero de apartamentos de lujo, que no sabe quién tiene la capacidad de tener $250,000 o la capacidad de sostener una cuota de $1,300 por 30 años. Entonces, ¿qué es lo que sospecha te da aquí? Bueno, número uno, sí, aquí hay una burbuja inmobiliaria que no sabemos de dónde está surgiendo esa plata, muy probable sea lavado de narcodólares en un probablemente. principio. Y número dos, aquí no ha habido una política de desarrollo urbano donde se tengan viviendas de vocación social para personas con salarios mínimos. Y no es irlos a meter donde están las pandillas, sino que hacer desarrollos urbanísticos donde la gente pueda vivir en dignidad con su familia. Pero si se van a construir ese tipo de viviendas y las vas a abandonar, como abandonaste Soyapango, como abandonaste Ilopango, como abandonaste San Martín y San Marcos, y después se llenaron de pandillas, no salimos de nada, ¿verdad? De eso se trata, del tema que dice Julia Evelyn. El hábitat debe de ser un lugar digno, donde puedas realizar tu plena de vida, seguro para vivir y estar seguro. Bueno, los últimos anuncios han sido, este problema en la Santa Lucía es un problema heredado, viene desde hace mucho tiempo. En 2008 se ha abierto una investigación porque se supone se invirtió $1 millón para obras de mitigación ahí, que ayer el alcalde de Ilopango decía que él no sabe, dice, yo no sé, digo, si ese dinero lo invirtieron o no lo invirtieron. La cosa es que el hoy se hizo más grande, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay que investigar, pero también al mismo tiempo que se está investigando el pasado, porque sí creo que hay que deducir responsabilidades, pero también hay que actuar. Sí. Yo creo que en este momento todavía estamos a tiempo de actuar, sobre todo porque el presupuesto general de la nación está en proceso de discusión. Y es el momento de hacer los reajustes, las reorientaciones. A lo mejor no necesitamos autopistas y bypass de lujo, de superlujo, y de muchas cosas no se necesita, y se necesita que esos recursos pues vayan para estas obras de mitigación de riesgos. Ese que es mitigar y también que vaya hacia programas integrales de vivienda. No sé cómo llamarle, pero viviendas de interés social. Mire, viviendas como las que construía el Instituto de Vivienda Urbana, el IBU, que fue el responsable de construir la colonia Santa Lucía, la colonia Guadalupe, la colonia la Málaga, la Sacamil. Y son edificaciones, ¿verdad? Que todavía resisten. Así. Y que eran, y siguen siendo viviendas que contaban con dignidad, pues, para decir, no eran en condiciones de hacinamiento, sino que se partía de ahí está, miren cómo se cae. Ay, no, pero es que es que eso tiene que cambiar, pero esto no va a cambiar, es solamente con tweet, esto no va a cambiar solamente con declaraciones de que los otros tienen la culpa, que los 40 años de los otros, que los 30 años del otro, sino que tiene que hacer con un compromiso real, porque los intereses de la mayoría de la población, de los intereses de las familias, de los sectores populares afectados, se pongan en el centro de la política pública y en el centro del presupuesto general de la nación. Fíjate que la ministra Sol ha dicho, Michelle Sol,
han lanzado el programa de viviendas con intereses bajos, ¿verdad? La problemática es que la vivienda recuperada es la que están en zona de alto riesgo. y son en zonas de alto riesgo. Entonces, como por ejemplo la gente de la colonia Santa Lucía se ve ir a vivir a la Campanera por mucha necesidad que tenga, a las Margaritas o a esta zona, porque en la Margarita y en las Campaneras hay un montón de viviendas que la gente las había dejado, las ha seguido pagando, pero no podía vivir ahí porque había sido expulsado por las pandillas. Es la gente que ha estado en situación de desplazamiento forzado, pero ahora esa es la solución habitacional que se le está dando a mucha gente, incluso a la gente que han salido afectadas últimamente. Entonces, lo que deberían de valorar es si el territorio en el que se les está ofreciendo la solución habitacional a estas personas realmente es un territorio seguro, ¿verdad? Porque de lo contrario salen de las llamas a caer al brasero y es una situación, llevarlas a una situación de peligrosidad siempre, pues, ¿verdad? Sí, porque es de hábitat, porque lo que necesitamos es que las personas, no solo es un tema de casa, de vivienda, sino que es un tema de hábitat, del entorno también donde se reside, ¿verdad? Tiene que ser un entorno seguro para la vida, ¿verdad? No solamente es tener un techo y 4 paredes, es que yo creo que el hábitat es más que eso, una vivienda digna es más que eso. Definitivamente, Bueno. ojalá que tomen nota Sí, y ojalá que el presidente de veras le ponga esto en sus prioridades. Y el ministro Herrera, ¿verdad? De Obras Públicas, tome nota de la petición que ha hecho Saraí Molina también con respecto a esa otra... A esos socavones. Estos socavones aquí en el Piro, ¿verdad? Bueno, vamos a la primera. otro tema. Sí, vamos a la primera pausa, hagámosla, es necesario, y regresamos ya a hablar un poco sobre los otros Don Procurador. dos El temas procurador que- es infaltable, Sí. por favor. Vamos a hablar de don Apolonio. Don Apo. Ya regresamos. Poli. Ya regresamos.